Es imposible agradar a Dios. Digo nuevamente, sin fe es imposible agradar al Señor. Nuestro pastor ha venido mencionándonos varios personajes de la Biblia que tuvieron fe, que fueron obedientes, que le escucharon al Señor, pero sobre todo le dijeron al Señor: Señor, aquí estoy, dispuesto a seguirte, dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Quién cerró la puerta de Noé? El Señor cerró la puerta de Noé, pero el Señor tenía un propósito para Noé en ese entonces. Hace 2 domingos el pastor puso el ejemplo de Noé, y yo un miércoles recordaba lo que el pastor había hablado. ¿A cuántos de nosotros se nos han cerrado puertas? ¿A cuántos de nosotros se nos cierra una puerta, pero el día siguiente se nos abre una mejor puerta? Quizás el tiempo para abrirse la siguiente puerta va a ser un tiempo largo, va a ser un proceso difícil, pero si el Señor cierra la puerta, el Señor se encargará de abrir una puerta mejor. Amén. ¿Cuántos le creen al Señor? Literalmente, cada uno de nosotros podemos tener una historia de que cuando las puertas se nos cierran, el Señor abre otra puerta. Muchos de nosotros quizás han experimentado cuando te dicen: llegas hasta el día de ahora porque tenemos a otro candidato. Fíjate que ya no vas a poder seguir. Y muchos de nosotros, obviamente, humanamente, nos vamos a decepcionar y vamos a tener muchas preguntas delante del Señor. Pero si tenemos fe y le creemos al Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros y Él abrirá las puertas. Nosotros, ustedes saben, soy apasionado de las motos. Y nos habíamos preparado para una carrera con mi hijo. Y esto se los iba a compartir el miércoles antepasado, ya no se los compartí. Nos habíamos preparado mucho. Era una competencia latinoamericana. Hay un reglamento que uno tiene que respetar, y uno de los reglamentos es que si usted no llega al debido momento, al lugar a donde convocan a todos los competidores, la puerta se cierra y usted ya no puede entrar. Entrenos, sacrificio, bueno, ¿qué más? Pero usted ya no puede entrar. Literalmente, eso nos pasó a nosotros en esta competencia que nosotros habíamos preparado mucho tiempo. Tomamos la decisión de hacer unos cambios antes de la carrera, y cuando llegamos, creo que 30 segundos después, la puerta se cerró. Pero literalmente, y lo más difícil fue que la puerta la cerraron los amigos. Cuando vengo yo y reclamo, son 30 segundos, sí, pero hay un reglamento que respetar. Entendí que hay un reglamento, pero nunca entendí que tus propios amigos te cerraran la puerta. Cuando pasa todo esto, me doy cuenta que otros amigos gritaban: cierren la puerta, cierren la puerta, cierren la puerta. ¿Por qué querían que cerraran la puerta? Quizás porque éramos una competencia fuerte para ellos. Pero me costó entender en ese momento que tus propios amigos, tu propia gente más cercana, son los que gritaban: cierra la puerta. Literalmente vine yo, llegué, me molesté, pero fui y decía: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y reclamaba, pero el Señor estaba preparando nuevas oportunidades para mi hijo, para nosotros, y ahora yo le doy gracias al Señor que por medio de esa experiencia mi hijo puede estar en otra situación, alcanzando el sueño que él quiere. ¿Por qué? Porque el Señor no se olvida de sus hijos. No sé quién le va a cerrar la puerta. Aférrese a lo que el Señor tiene preparado para usted. Amén. Yo esta mañana quiero invitarle
para que me acompañe en la lectura del día de ahora de Hebreos 11:8. Si usted tiene por ahí su Biblia, si no, ahí va a aparecer en la pantalla. Hebreo 11:8. Y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 destaca la fe de Abraham como un modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo que usted está determinando esta mañana para seguir? No le estoy hablando de otras personas exitosas, le estoy hablando de la Biblia, de los modelos de la Biblia. Hasta este punto en el capítulo 11 el escritor ha definido a la fe como un tipo de confianza que se centra en el cumplimiento de las promesas de Dios en el futuro. El Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Abraham ejemplifica perfectamente, así como los otros personajes de la Biblia, lo que es tener fe en el Señor. El escritor menciona específicamente el momento en el que Dios lo llamó. Aunque Abraham no sabía exactamente lo que iba a pasar de él en el futuro, eligió obedecer al Señor. Y esta mañana yo quiero recordarte que el Señor quiere que le obedezcas desde el lugar a donde usted se encuentre. No sé cuál es su compromiso, no sé cuál es su problema, pero lo que nosotros tenemos que hacer como hijos del Señor es obedecer. Eso es lo que tenemos que elegir delante del Señor. En esta sección de Hebreos se enfoca en el patrón general de la fe, en cómo Dios responde bendiciendo a los que finalmente lo obedecen. Cuando nosotros obedecemos al Señor por lo que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste, el Señor siempre va a tener cuidado de nosotros. Quizás en el momento que tú tomas la decisión no va a ser el momento más adecuado. Estoy hablando de tus problemas, de tu necesidad. Pero si nosotros le ponemos los problemas y nuestras necesidades delante del Señor y le obedecemos, el Señor nos dará la respuesta. Este relato ilustra cómo la fe implica obediencia y confianza en Dios, incluso cuando los detalles de un futuro sean desconocidos. ¿A dónde está nuestra confianza el día de ahora? ¿A dónde está nuestra confianza el día de mañana? ¿A dónde está nuestra confianza para poder cerrar el mes como nosotros nos hemos propuesto? ¿A dónde está la confianza de nosotros para ver a nuestros hijos triunfando? Nuestra confianza debe depender de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 12, en el versículo 1 dice, comienza con la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Esto implica una comunicación verbal directa, no una revelación en un sueño, no es una revelación por una visión, aunque podría ser así, pero en este caso, en Génesis nos indica que la indicación era verbal. ¿Cuánto queremos escuchar al Señor de forma directa? Pero para poder escuchar al Señor, tenemos que obedecerle y acercarnos al Señor. A Abraham no se le describe como una persona especial. Abraham tenía miles de errores, como nosotros los podemos tener. Su padre ¿cómo se llamaba su padre? Taré, quien era una persona idólatra y probablemente una persona que adoraba a otros dioses. Y es la causa que llevó a Abraham a lo mismo, a desobedecer en aquel tiempo al Señor. Pero el Señor les habló y le dio una indicación directa. Su padre no le animó a obedecer completamente los mandamientos de Dios, pero sí lo llevó a la desobediencia. Desafortunadamente, muchos de nosotros, muchos padres de familia, tienen el carácter quizás de Taré,
que no alentamos a nuestros hijos a que hagan todo lo posible por obedecer al Señor. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos para nuestros hijos, pero no nos tenemos que olvidar que el fundamento es obedecer primero al Señor, que lo primero está en la palabra del Señor, que lo demás va a venir por añadidura. Abraham fue llamado por Dios de manera directa. Tuvo el privilegio que el Señor le habló de una manera directa. Su llamado constaba de dos partes: preceptos, que básicamente es un mandato, que es una orden, pero también promesas. Los preceptos: Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Y qué más le dijo? Y de tu parentela. Los preceptos básicamente eran dos: debía de dejar su lugar, debía de dejar su comodidad, debía de dejar todo lo que le estaba rodeado en ese momento y tenía que ir al otro lugar. Y si usted se pone a pensar cuántas veces el Señor le ha dicho, deja de ir a este lugar, pero anda a la iglesia. Disculpate con tu amigo, tu amiga, pero anda a la reunión, porque es una orden de parte del Señor. Y eso es lo que el Señor le estaba dando a Abraham, una orden directa. Debía de dejar su lugar, pero ir para otro. Para obedecer estos preceptos se requería de Abraham 4 cosas importantes. Yo quiero que se vaya esta mañana con estas 4 cosas importantes: separación, diga conmigo, separación, sacrificio, trabajo, pero sobre todo fe. Separación, sacrificio, trabajo y fe. Separación básicamente es salir, es dejar, es irte, es renunciar. Es la orden de separarse, dejar lo que estamos acostumbrados en un momento a hacer, de salir de nuestra comodidad e ir al otro lado con fe y aceptar y reconocer que lo mejor está por venir, porque si el Señor nos da una orden directa a cada uno de nosotros, no es una orden por gusto, sino que es una orden para ser de bendición para muchos, pero sobre todo para ser de bendición para nuestra familia. Si es que Abraham tuvo que salir. La separación no es básicamente es popular. El hombre prefiere mezclar muchas cosas antes de separar. Y la Biblia nos llama a ser determinantes ante el mundo. Nos dice en 2 de Corintios 6, versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos. ¿Qué dice? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os, ¿qué dice la palabra del Señor? Recibiré. Ahí está la promesa, pero tenemos que apartarnos de nuestras costumbres para que el Señor pueda cumplir nuestras promesas. No es negociable. Diga conmigo, no es negociable. Si verdaderamente queremos seguir los pasos del Señor y estar con el Señor, tenemos que apartarnos de nuestras costumbres. Si queremos bendiciones para nuestra casa, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestras empresas, para nuestros negocios, tenemos que dejar de hacer lo que al Señor no le gusta que hagamos. Tenemos que apartarnos y con fe salir adelante, porque lo mejor está por venir para cada uno de nosotros. Así que por lo tanto, no es negociable. Tengamos en cuenta que la separación ordenada aquí a Abraham fue doble. Él debía salir, ¿para qué? Para poder entrar. Básicamente, él tenía que apartarse de todo lo que estaba haciendo. Debía salir de un lugar para poder ir a otro lugar. Y la separación siempre va a ser así, no va a ser fácil.
Obedecer al Señor suele significar dejar una cosa. ¿Para qué? Para recibir una cosa mejor. Dejar una cosa para recibir una cosa mejor. Quizás nuestras costumbres o lo que hacemos a diario nos gusta tanto, pero delante del Señor no es lo más correcto. Entonces tenemos que separarnos, tenemos que dejar las cosas, porque el Señor nos dará algo mejor. Pero obedecer los preceptos significa sacrificio también. Diga conmigo, sacrificio. Para poder obedecer el llamado divino, Abraham tuvo que hacer muchos sacrificios. Tuvo que dejar la tierra de su nacimiento, lo que le estaba diciendo. Tuvo que dejar sus amigos, tuvo que dejar sus parientes. Todo lo que a él le gustaba, lo tuvo que dejar, tuvo que separarse. Es un sacrificio. El llamamiento de Dios siempre implicará un desgarro de mucho de lo que la naturaleza aprecia. Ese es un sacrificio. Tenemos que hacerlo muchas veces para poder aceptar las promesas del Señor. Debemos estar preparados para tomar nuestra propia cruz todos los días si queremos seguir el camino del Señor. ¿Cuál es la cruz que estamos pasando a esta hora, en este momento, en este lugar, en esta semana? El Señor tiene cuidado. Él tuvo cuidado con Abraham. Él tuvo cuidado con Noé. Lo único que hicieron estos personajes es obedecerle. Pero había un sacrificio que ellos tenían que hacer. Cada paso de avance real en la vida espiritual implicará un altar en el que se ha ofrecido algún fragmento de la vida propia. ¿Cuáles son los altares que nosotros, o cuáles son los sacrificios que nosotros estamos haciendo delante del Señor para poder aceptar las promesas de Él? Tenemos que tener sacrificio en todo, pero también tenemos que tener trabajo. Tenemos que trabajar. Como dice el dicho, tenemos que remojarnos las barbas. Tenemos que aprender a hacerlo. El trabajo, sacrificio y trabajo. Obedecer los preceptos de Dios requirió mucho trabajo para Abraham, pero él pudo conducir por obediencia y por fe. La fe también está muy involucrada en estos preceptos que se ve en este versículo. Te mostraré la tierra prometida. Y no solo le estaba diciendo a Abraham, sino que le estaba diciendo también a los tuyos, también a los de tu casa. Y eso es lo que el Señor quiere esta mañana. Que lo que te está ofreciendo a tu vida personal, también se lo está ofreciendo a tu casa, se lo está ofreciendo a tu descendencia. Pero también su llamado involucraba las promesas del Señor. Y haré de ti una nación, que dice la palabra del Señor, y haré de ti una nación grande. La palabra para nación implica una patria. Le estaba dando, ¿qué? Tierras. Físicamente. Y haré de ti una nación grande. También implicaba muchos descendientes, los descendientes de Abraham. Tú y tu casa, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero sobre todo, serás de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición para los demás? ¿Cuántos quieren ser de bendición para los demás? ¿Cuántos quieren ser de bendición para sus empleados, para su vecino, para su propia familia? Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que seamos de bendición para los demás. El Señor tiene promesas y las promesas son para cada uno de nosotros. Su fe y obediencia también son características clave. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Agarraron todo lo que habían construido. Muchas veces nosotros sabemos el sacrificio que nos cuesta construir las cosas, hablando materialmente,
Pero aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham: sepárate, apártate y agarra lo que tengas, pero tienes que ir a la tierra prometida, porque serás de mucha bendición. Las promesas no serían alcanzables sin su fe, pero sobre todo las promesas no serían alcanzables sin su obediencia. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Leámoslo nuevamente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en qué? En vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor esta mañana? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor para nuestro hogar, para nuestra familia? Únicamente tenemos que creerle al Señor. Cada uno de nosotros tiene necesidades, cada uno de nosotros tiene anhelos, cada uno de nosotros tiene sueños. Pero ¿qué dice su palabra? Pedid todo. No dice únicamente 3 cosas. No, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo podemos aplicar este versículo esta mañana en nosotros? ¿De dónde le llamó a usted el Señor? ¿No se acuerda? ¿De a dónde le llamó? Ponga un alto este momento y haga un poco de memoria. ¿De a dónde le llamó el Señor? ¿De a dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo era su vida antes? ¿Qué es lo que hacía antes? ¿Cómo era su vida? Era de una separación profunda, de muerte espiritual y bajo condenación, hablando en términos bíblicos. ¿Cómo era su vida antes? ¿De dónde lo llamó el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? Cada uno de nosotros tiene un testimonio que podemos compartir. Pero el Señor ha tenido misericordia de usted y de su familia. Pero debemos de hacer un alto si queremos que el Señor sea de bendición para cada uno de nosotros. Recordemos qué es lo que hacíamos antes que no le agradaba al Señor. ¿De qué peligro el Señor lo libró? No fue suerte. El Señor estuvo ahí para protegerlo. ¿De dónde lo llamó el Señor? ¿Cuánto ha avanzado en su andar en el Señor? Desde que usted le dijo al Señor: Señor, aquí estoy, y dejo todo lo malo y me separo de todo lo que estoy haciendo y estoy dispuesto a pasar al otro lado, porque yo quiero que tú me bendigas, porque yo quiero que así como bendeciste a Abraham, me bendigas a mí y a mi familia. ¿De dónde lo sacó, lo rescató el Señor? ¿Cuánto hemos avanzado? Nuestro pastor cada domingo y en todas las reuniones nos invita a que podamos ser de bendición a otros, pero para ser de bendición a otros nosotros tenemos que involucrarnos en la iglesia, tenemos que involucrarnos en el servicio de la iglesia. Tenemos que reflejar verdaderamente, si decimos que somos hijos del Señor, que nuestras actitudes lo demuestren. Constantemente nuestro pastor nos dice: oración, ayuno. Y esas son las oportunidades que nosotros, sus hijos, tenemos que adoptar para que el Señor pueda manifestarse en lo que tiene preparado para nosotros. Tiene ataduras que aún no le permite estar en el punto donde el Señor desea verle a esta altura de su vida cristiana. ¿Qué ataduras tenemos? Y digo tenemos porque no estoy hablando únicamente para usted que está sentado en esa butaca, sino que también yo me involucro. ¿Qué ataduras tenemos hasta el día de ahora? Desde que el Señor tuvo misericordia de nosotros, desde el Señor que dijo: te voy a sacar de acá, pero no te apartes. Pero no hemos logrado dejar algunas costumbres, algunas ataduras que puedan estar impidiendo
lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué método utilizó el Señor para llamarle? Un animalito. ¿Qué método utilizó el Señor para llamarle? Quizás fue un domingo, quizás fue un miércoles, quizás fue una célula, quizás fue en una reunión de coinonía que le invitaron. ¿Qué método utilizó el Señor para llamarle? Independientemente del método que el Señor haya utilizado para sacarlo, para llamarlo de ese lugar, fue con un solo propósito, y es que quería bendecir su vida y su casa, que Él quería que las promesas que Él ha puesto en este libro se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Pero para que las promesas se cumplan en la vida de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que trabajar, tenemos que ser obedientes, pero sobre todo tenemos que caminar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos todos los días, no únicamente los días domingo. ¿Qué método utilizó el Señor? ¿Cuántos estamos dispuestos a crecer en fe? ¿Cuántos estamos dispuestos a caminar con el Señor? La palabra de Dios dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos estamos dispuestos a separar nuestras costumbres? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy nuevamente? Señor, yo me acuerdo lo que hacía antes. Señor, yo reconozco que todas las bendiciones que tú tenías preparados para mí, para mi familia, tú no te podías manifestar porque yo no me podía separar de las costumbres que yo tenía. ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a decirle: Señor, estoy aquí para pasar al otro lugar? Quizás está un poquito, a un paso, pero las costumbres nuevamente nos hacen retroceder. Y ahora sí, dice el Señor, vas a pasar, pero nuevamente la costumbre te hizo retroceder. Ya tengo todo preparado para tu casa, pero la costumbre te hizo retroceder, porque nos olvidamos de a dónde el Señor nos trajo. Yo siempre he aprendido: toda persona exitosa que uno puede ver en el mundo tiene una historia, y lo que hay que aprender es a retroceder el cassette. Porque nosotros, los hijos de Dios, si lo que tenemos es por misericordia de Él, pero si usted retrocede el cassette, el Señor ha tenido misericordia, el Señor ha cuidado de usted, el Señor ha tenido compasión de usted, y el Señor nunca lo ha abandonado, a pesar de todo lo que nosotros en el pasado pudiéramos estar haciendo. ¿Cuántos quieren ser obedientes como Abraham? ¿Cuántos quieren ser obedientes como Noé? ¿Cuántos quieren ser obedientes con todos esos personajes que nosotros podemos ver en la Biblia? La oportunidad es para todos. La oportunidad no es únicamente para uno, para dos o para tres. El Señor está dispuesto a bendecirnos, pero el Señor quiere que nosotros demos el paso por fe. Que si retrocedemos nuevamente, nosotros podamos dar otros 2 pasos. Retrocede 1, avance 2. Retrocede 2, avance 3. Pero el Señor tiene preparado grandes cosas para su casa, para su vida. Debemos de ser obedientes como Abraham, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece si lo decimos todos juntos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dígalo de lo más profundo de su corazón: sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mañana yo te quiero invitar para que tengas fe, para que puedas avanzar, para que le digas al Señor: Señor, aquí estoy nuevamente. Reconozco que todo lo que he estado haciendo no ha sido lo bueno delante de tus ojos, pero aquí estoy, Señor, para serte obediente, para trabajar, para hacer un sacrificio.
porque yo quiero tener esas bendiciones que tú le diste a Abraham, porque yo quiero, Señor, que si tú cierras una puerta, otra puerta se abrirá. Pero quiero bendición para mi casa, quiero bendición para mi vida, quiero bendición para mi trabajo, quiero bendición para mi empresa. Tenemos que declararle y tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante tuyo. Los tiempos son difíciles, las noticias quizás no son las mejores, pero para sus hijos el Señor tiene grandes cosas preparadas. Yo le voy a invitar esta mañana para que se ponga de pie y para que le diga al Señor: Señor, aquí estoy esta mañana. Señor, aquí estoy delante de ti esta mañana. Señor, aquí estoy para decirte: estoy dispuesto para avanzar, estoy dispuesto para ser obediente, estoy dispuesto para trabajar, estoy dispuesto para hacer un sacrificio, estoy dispuesto a pasar al otro lugar.